Buenas tardes. Aquí estamos una vez más en nuestro programa de Medicina General. Medicina General, hoy acabamos un capítulo más, acabamos una asignatura más, acabamos otra especialidad que es la psiquiatría, que es la que veníamos tratando, y acabamos con un tema bastante importante como este. Bastante importante, bueno, pues no se consideraría como tal si vemos solamente las repercusiones físicas, pero bueno, pues pocas cosas hay que explicar con respecto a la depresión. En cuanto a su incidencia, pues bueno, pues todo el mundo sabe que la incidencia de la depresión es enorme en cuanto que afecta a una cantidad de gente demasiado grande. ¿Quién no ha oído hablar de la depresión? Por desgracia, pocas son las personas que pueden decir que nunca han sufrido una de ellas. Personas de más o menos cierta edad, ¿quién no ha tenido nunca alguna? Por ejemplo, presente, gracias. Pero bueno, que el riesgo es bastante grande. Depresión, pues en cuanto a decir que es, casi nos lo podemos evitar. Nos lo podemos evitar porque todo el mundo la conoce, pero conoce términos bastante generales. Pero hay cosas muy interesantes de la depresión que no se saben, y cosas muy interesantes que habitualmente todo el mundo maneja, pero realmente no sabe lo que es. ¿Cuántas veces hemos oído, no, yo es que he tenido una depresión, pero la mía es endógena? Y la gente dice, ah, vale, pues es endógena. ¿Y eso qué quiere decir? No, es que es endógena y entonces conlleva esta serie de cosas. Pues ahora lo vemos. ¿De acuerdo? Es que la mía es reactiva, la mía es exógena. Bueno, y si es exógena, ¿qué pasa? ¿Que no tiene nada que ver con la otra? ¿O sí? ¿O se cura mejor? ¿O se cura peor? ¿Qué pronóstico tiene? Todo eso lo vemos ahora. Y también vamos a dedicarle una parte del programa de hoy a un tema muy importante, y que es un tema que no se conoce popularmente, y que tiene mucha importancia clínica. ¿Cuáles son? Pues las depresiones enmascaradas, es decir, aquellas que no lo parece, que parecen otra serie de enfermedades porque tienen otra serie de síntomas, pero que realmente el problema que sufre la persona es una depresión. Las depresiones enmascaradas ya las veremos un poquito a fondo, porque ya les digo que son muy importantes, un tema a tratar con un poquito más de profundidad. Empezamos con las depresiones diciendo a quién les afecta con más facilidad, quiénes son más propensas, qué personas son más propensas a las depresiones. Pues en principio, en términos generales, hablando de todas las depresiones, las mujeres. Las mujeres se deprimen, bueno, con más facilidad. Algunas dicen que es que tienen más motivos para deprimirse, pues es posible que tengan razón. El caso es que la incidencia de la depresión es mucho mayor, en términos generales, es mucho mayor en las mujeres. En los hombres tiene picos de edades en donde es más significativo. Generalmente en los hombres jóvenes o en los ya más mayores, en los ya adultos ancianos, la tercera edad son los que más sufren las depresiones. En la etapa mediana de la vida incide menos. En cuanto a clases sociales, pues las clases bajas son las que más sufren de depresiones, y en aquellos estados divorciados, separados, mal arrejuntados, en esos casos también pega con más fuerza. Vamos a diferenciar ya dos grupos principales, eso que hemos hablado al principio y que oímos muy a menudo, que son exógenas y endógenas. ¿Eso qué es? Bueno, vamos a agrupar, vamos a ponerlo primero, exógenas y endógenas, y las vamos a agrupar con otras dos palabras con las que están más o menos relacionados, más o menos, exógenas o reactivas, y las endógenas o psicóticas. Como siempre, en psiquiatría hay que tener muchísimo cuidado porque solemos llevar, siempre lo decimos, a donde no se debe este tipo de términos. Entonces, exógena, ¿a qué nos suena? Pues nos suena algo que viene de fuera, ¿de acuerdo? Se relaciona con la palabra reactiva. Reactiva también nos hace pensar en una reacción, en algo que nosotros hacemos como consecuencia de algún agente externo, ¿de acuerdo? Mientras que, por lo contrario, endógeno es algo que viene de dentro,
y psicótico, bueno, porque es algo propio de la psiquis nuestra, entramos un poquito en ello. ¿Qué características tiene cada una de ellas? Bueno, ni siquiera los psiquiatras, como de costumbre, como la mayoría de los médicos, todavía no se han puesto de acuerdo y están en ello, pero todavía hay discordancias, no se sabe bien si esto es un grupo que no tiene nada que ver con ese otro grupo o si son los dos extremos de una forma continua de enfermedad y que, bueno, pues cada persona se mete dentro de un determinado punto que se acerca más a un grupo o más a otro grupo. Ahí está la disquisición. Luego veremos algunos grupos que tienen entidad propia dentro de las depresiones, pero bueno, de momento vamos a explicar lo que son unas y otras, en qué incide una y en qué incide la otra. Pues en primer lugar, bueno, pues tenemos las exógenas o reactivas, suelen aparecer en personas que tienen ya previamente una personalidad un poquito especial de tipo neurótico. Ya hemos hablado de las neurosis. Son depresiones que se asocian más a grados de ansiedad, que es un signo que suele aparecer asociado a la depresión. Es un síntoma que se asocia con más frecuencia que en aquellos casos. Vamos a ver en estos casos que, bueno, pues tienen alteraciones de un día para otro bastante variables, bastante grandes, bastante significativas. De un día a otro pueden pasar de una tristeza muy profunda a un más o menos bien y luego volver a decaer, en fin. Son depresiones más alargadas en el tiempo, de un pronóstico, bueno, pues peor que aquellas que también tienen sus características especiales. En las endógenas la tristeza es bastante más profunda y persistente, no tiene esas alteraciones de un día para otro que hemos visto aquí. Aquí no, aquí la tristeza es bastante grande y se mantiene constante. Se mantiene constante, pero bueno, pues tiene sus ciertos ciclos, pero no de un día para otro, sino que a lo largo del año pues tiene sus periodos mejores y sus periodos peores. Los peores, primavera y otoño. Primavera y otoño estos pacientes andan bastante más caídos que en verano y en invierno. Diferencia importante de una a otra, bueno, pues a lo largo del día el estado de humor también cambia. Estos pacientes están mejor por la tarde, mientras que los exógenos por la tarde se deprimen más. También alteraciones en cuanto al sueño. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen dificultades para conciliar el sueño, para dormir. A la hora de dormirse tienen problemas, sin embargo estos se duermen antes pero se despiertan pronto. Bueno, pues esos son una serie de diferencias que podemos tener muy en cuenta para encasillar a un paciente dentro de este grupo o dentro de aquel, a ver dónde pertenece. En cuanto al inicio, bueno, pues generalmente las endógenas suelen tener un inicio bastante brusco, suelen aparecer en poco tiempo, en un periodo corto de tiempo aparecen, mientras que en estas no, se va desarrollando más lentamente. Ya hemos hablado de la tristeza, que bueno, es el síntoma cardinal de la depresión, pero que en esta se suele asociar más a la ansiedad. La ansiedad es un síntoma bastante importante dentro de este grupo. En cuanto al riesgo de suicidio, que es algo muy a tener en cuenta en estos pacientes, bueno, pues decir que en aquellos casos en los que pertenecen a este grupo, el riesgo de suicidio es más o menos alto. Hay que tener mucho cuidado con estos pacientes porque no solo el riesgo de intento de suicidio, sino de suicidio consumado es bastante alto en ese grupo, mientras que en estos no. Las depresiones exógenas, no, las reactivas, no suelen tener un porcentaje de suicidio alto. Vamos a mencionar otro grupo que está al margen de estos dos, que son los trastornos bipolares. Vamos a poner por aquí al margen, los recuadramos para que se diferencie, que son trastornos bipolares. Bueno, ¿qué son trastornos bipolares? Pues vamos a hacerle caso a la palabra. Tienen dos polos. ¿Cuál es uno de ellos? ¿De acuerdo? El trastorno bipolar es un tipo de enfermedad
que lleva como parte, como uno de los polos, la depresión. ¿Cuál es el otro polo de esa enfermedad? La manía. Manía que no tiene nada que ver con el término que habitualmente utilizamos nosotros como manía. No es que eres un maniático, Manolo, que maniático eres, que tienes los cajones siempre abiertos, que no puedes dormir con la puerta cerrada o que tiene que llevar el pañuelo atado al revés. No tiene nada que ver, no es ese tipo de manía. Manía estamos hablando aquí, en los trastornos bipolares, hablamos de manía cuando nos referimos a una actitud, un estado de ánimo bastante exaltado. Exaltado fuera de contexto, es decir, que no hay motivos para que esa persona se encuentre tan exaltada, tan activa, tan alegre, demasiado alegre, ¿de acuerdo? No es algo reactivo a un suceso externo, evidentemente, al que le toca la lotería, pues se pone muy contento y está eufórico. El que gana el partido de fútbol, pues también se pone eufórico. No estamos hablando de eso, estamos hablando de un estado general, un estado afectivo muy exaltado fuera de contexto, ¿de acuerdo? Y se llama trastorno bipolar porque pasa de un estado al otro, pasa de un extremo al otro. Digamos que la depresión, pues todas las ideas que tenemos de la depresión, de ese estado de ánimo caído, muy bajo, de hecho polvo, pues el otro extremo es la manía. ¿De acuerdo? Por ponerles un ejemplo, posiblemente como a la mayoría nos gusta el cine, pues si han visto una película que se llama Mr. Jones, que protagoniza Richard Gere, eso es un trastorno bipolar. Es un trastorno bipolar muy bien reflejado en lo que se refiere a la depresión. La manía está un poquito más exagerada. La manía está ya tratada en plan más televisivo, pero bueno, para que se hagan una idea, es un ejemplo muy claro de trastorno bipolar. ¿Cuáles son las características de estos trastornos? Bueno, pues si bien hemos visto que las depresiones en general son de predominio mujeres, que son más depresivas, que tienen más motivos en algunas ocasiones, en estos casos no, viene a ser más o menos igual, la incidencia en los hombres y en las mujeres está casi a la par. Son trastornos que se inician más precozmente, suelen aparecer en la segunda, tercera década como mucho, entre los 25 y los 35 años es cuando aparecen estos trastornos y bueno, pues solemos encontrar en estos pacientes casi siempre antecedentes familiares. Siempre hay algún familiar cercano que ha sufrido este tipo de problemas. El riesgo de suicidio también es alto. En estos pacientes hay que tener mucho cuidado porque la fase depresiva se vienen abajo con demasiada fuerza muchas veces. Son episodios más cortitos, así como estas y sobre todo estas veíamos que eran episodios más largos y prolongados. Aquí no, aquí suelen ser episodios cortitos en el tiempo, lo que pasa es que se dan mucho, si bien son poquitos, pero en número bastante abundante. Clínica. ¿Qué es lo que le pasa a un paciente depresivo? Bueno, la verdad es que esto suena ya muy visto. Hay pocas personas que supongo yo que de carrerilla no puedan decir cuáles son los síntomas de un depresivo. El primero, síntoma cardinal, lo más importante de un depresivo, ¿cuál es el síntoma? Evidentemente, la tristeza. Qué triste. Un depresivo se encuentra muy triste, muy hecho polvo. ¿De acuerdo? La tristeza es primer síntoma. No, ni lo ponemos. ¿Para qué? ¿Quién no sabe cuál es el síntoma cardinal de una depresión? Esa tristeza. Bueno, además, asociado a esto, según el tipo, uno u otro síntoma. Aquí, pues bueno, ya sabemos que hay ansiedad, irritabilidad, a veces, bueno, pues incluso hostilidad, mal carácter, mal genio, que no se le puede acercar nadie, asociado a la depresión. Vamos a apuntar un término que es bastante curioso, bastante importante y que no es un término que se maneje habitualmente. Lo ponemos por aquí abajo. Este término. Anedonia. ¿Qué significa? ¿Esto de dónde viene? Bueno, pues significa viene es un prefijo que significa no, que no, y hedonia, pues un término que viene del hedonismo, que bueno, pues hace referencia a la búsqueda del placer. Anedonia es una situación en la que no se es capaz de experimentar placer. Qué desgracia.
Siempre que hablemos de placer, ahora, alguno hay más de uno, sobre todo unos, no unas, que siempre cuando se menciona la palabra placer siempre van pensando lo mismo. No siempre el placer se refiere a lo mismo, en estos casos sobre todo. Aquí vamos a hablar de placer, pero placer en cualquier sentido. El placer de comerse una buena langosta, un plato de jamón. El placer de jugar un partido de fútbol, de practicar deporte de cualquier tipo. El placer de trabajar, el que tiene la suerte de hacer lo que le gusta y disfruta con su trabajo. El placer de estar en casa haciendo tumbing, viendo la tele, viendo Duzón, por ejemplo. Cualquier tipo, ¿de acuerdo? No andamos solo hablando de sexo, ni mucho menos. Gracias a Dios hay otros muchos tipos de placeres, aunque ese es importante, pero hay otros muchos y se puede sacar placer de cualquier cosa de la vida. Entonces, estas personas, los que sufren anedonia, son personas que no son capaces de disfrutar de nada, que no le encuentran el placer. Realmente es para deprimirse. O sea, no hay cosa más triste que no poder encontrar placer en ninguna cosa.